los hermanos que están siguiendo esta transmisión por esta vía de internet, por este canal de Justin TV. Reciban un cordial saludo, hermanos, de parte de la Keilah local en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, la Keilah Emet Nefesh, o Verdad de Vida. Esta mañana, pues, tuvimos una plática muy amena con el hermano César respecto de los problemas técnicos que estamos teniendo desde Guatemala por la transmisión en vivo desde la Keilah local en la ciudad en Guatemala, en la ciudad capital, donde está el hermano, en el departamento de Zapetepeque, creo que se llama el lugar. Y pues estuvimos ya ajustando detalles, los cuales nos van a servir para que Yahweh nos ayude. La próxima semana tal vez ya estamos, digamos, corrigiendo todos esos detalles técnicos que eviten que la señal se interrumpa, o tal vez nosotros desde acá podamos colaborar en esa transmisión con los temas, ya que pues es factible que con equipos que estamos implementando se evite esos inconvenientes que hemos estado teniendo en las últimas semanas. Eso les comunico a los hermanos para que tengan esa tranquilidad de evitar los cortes que hemos estado teniendo. Pero pues sabemos también que los videos se graban y que están siendo puestos en YouTube y en las redes sociales como Facebook, para que los hermanos tengan la instrucción que pues se está enseñando Shabbat a Shabbat. Bueno, hermanos, bienvenidos, y vamos a entrar ya a la enseñanza del día de hoy. Es una continuación lo que hemos preparado sobre el tema de la circuncisión. Es como una segunda parte lo que hoy hemos preparado para tener un entendimiento más completo y para que no quede dudas respecto a este tema, que la verdad es muy complejo, ha traído bastante dificultad, ha sido motivo de mucha discordia, de debates, de discusiones, y en algunos casos pues hasta de resentimiento de algunos hermanos. Pero a nosotros nos toca enseñar porque sabemos que estamos cerca a la venida de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Estamos cerca a que empiece la tribulación, estamos cerca a todos los acontecimientos que están narrados en las Escrituras, y por lo tanto nos toca enseñar, pero enseñar con la verdad, no con liviandad, ni con el ánimo de apartar a los hermanos de la práctica completa de la Torah. Así que para el día de hoy el tema titula: ¿Pablo era apóstata? ¿Anuló el mandamiento de la circuncisión? Esto lo tomamos por lo que dicen unos versos que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a analizar en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21, donde hay un verso muy polémico, y de donde muchos hermanos mesiánicos que pues lo están haciendo, y la totalidad de predicadores cristianos lo utilizan para anular el mandamiento de la Brit Milá o circuncisión. Entonces vayamos a Hechos 21, versículo 17. En Hechos 21, 17 dice: cuando llegamos a Jerusalén, aquí está narrando el escritor de este libro de Hechos de los Apóstoles, que entendemos es el mismo escritor de lo que conocemos como el Evangelio de Lucas. Entonces este escritor narra y dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y el día siguiente Shaul, al que le llaman Pablo, entró con nosotros a ver a Jacobo. Este Jacobo es Santiago, el hermano de Yeshua, hijo de Miriam. Y todos los ancianos que estaban presentes, después de saludarnos, les contó una por una las cosas que Yahweh había hecho entre los gentiles por el ministerio de Shaul. Y cuando ellos lo oyeron, glorificaron al Adón, en la Reina Valera dice al Señor, y le dijeron:
Ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la Torá. Esto es importante aquí que analicemos en la ley, refiriéndose a la ley de Moisés. Dice que los judíos que se convirtieron al mesianismo, al movimiento mesiánico nazareno, no al cristianismo, porque no existía el cristianismo, sino el movimiento mesiánico nazareno, que esos judíos se volvieron celosos de la Torá. Hay una diferencia entre Torá y legalismo rabínico, pero lamentablemente la Reina Valera lo traduce como ley en ambos casos. Ahora fíjese que en el versículo 20 dice que los judíos que se convirtieron a la enseñanza de Yeshua, a la doctrina de Yeshua, esos judíos eran celosos de la Torá, pero de la verdadera Torá. Es decir, dejaron el rabinismo, dejaron los legalismos rabínicos que enseñaban los falsos maestros. Eso es importante saber que en Mateo 15:3, cuando Yeshua habla en contra de las costumbres de los ancianos, era nada más y nada menos que el legalismo o la ley rabínica aplicada a la Torá, que había contaminado la Torá, los mandamientos de Yahweh, la famosa ley de Moisés, como la traducen. Eso es importante. Los judíos que se convirtieron a Yeshua eran celosos de la verdadera Torá. Y ahora, para entender que había esta discrepancia de doctrinas, o este enfrentamiento de doctrinas con Yeshua y los fariseos, los rabinos judíos, vamos a leer un momento, nos vamos a apartar del estudio que vamos a hacer en Hechos de los Apóstoles y vayamos a Juan, sin dejar este libro de Hechos. Vamos a Juan, al capítulo 7, al versículo 16, y veamos qué dice Juan 7:16. Dice: respondió Yeshua y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, y el que quiere hacer su voluntad conocerá que la doctrina viene de Yahweh. Y si yo hablo de mí mismo, vuelvo a leer, porque acá me perdí. Empiezo de nuevo. Juan 7:16. Respondió Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer su voluntad conocerá si esa doctrina viene de Yahweh o si yo hablo de mí mismo. Esta es la voluntad de Yahweh. El que anhela hacer la voluntad de Yahweh, ese reconoce si la doctrina que está enseñando Yeshua en ese momento era algo diferente de como lo acusaban, que él estaba enseñando una cosa diferente que no era Torah, o si era efectivamente los mandamientos del Eterno. Dice en el versículo 18: el que habla de sí mismo, su propia gloria está buscando, mas el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero, y no hay injusticia en él. ¿No les dio a ustedes acaso Moisés la Torá? Les está preguntando. ¿Acaso no fue a ustedes que le dio Moisés la Torá? Pero ninguno de ustedes la cumple. Ninguno de ustedes cumple la ley, dice la Reina Valera, y es la Torá. Ninguno de ustedes cumple la Torá. Es decir, el pueblo judío no estaba practicando la verdadera Torá. Él les estaba enseñando una doctrina verdadera, la verdadera práctica de la Torá. Por eso dice en el libro de Hechos de los Apóstoles que cuando los judíos se convertían a Yeshua, ahí sí se volvían celosos de la Torá. Eso es importante saberlo por lo que viene a continuación en la enseñanza. Se convertían a Yeshua y se volvían celosos de la Torá, no de la ley rabínica, porque Yeshua le enseñó la verdadera doctrina. Ahora, más adelante, en este libro de Juan, en el capítulo 8, en el verso 25, Yeshua les dice que cuando ellos entiendan esa doctrina y mantengan esa palabra enseñada por él, entonces van a conocer la verdad. Dice en Juan 8:25, y les dijo, y le dijeron, los judíos le dijeron: ¿tú quién eres?
Entonces Yeshua les dijo: el que desde el principio yo les he dicho que soy. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, mas el que me envió es verdadero, y yo, lo que oigo de él, esto es lo que estoy hablándole al mundo. Mas no entendieron que les estaba hablando acerca del Padre. Les dijo pues Yeshua: cuando levanten al Hijo del Hombre, entonces entenderán que yo soy. Cuando muera, cuando sepan que todo lo que la Escritura dijo de él se cumpla, entonces ahí iban a saber que él era. Versículo número 29. Porque el que me envió conmigo está, y él no me ha dejado solo, sino que el Padre está conmigo. Porque yo hago lo que a él le agrada, y eso lo hago siempre. Yeshua hacía solo la voluntad del Padre. Verso 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y decía Yeshua a los judíos que habían creído en él, los judíos que se convirtieron por la doctrina y la enseñanza que él estaba enseñando, que era la práctica verdadera de la Torá, conforme a lo que él vino a enseñar, conforme a la verdad. Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, y decía Yeshua a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. ¿De qué iban a ser libres? Iban a ser libres de un yugo, ténganlo en mente. Iban a ser libres de un yugo, iban a ser libres de una carga que era la ley rabínica, la ley de hombre que había sido puesta, mezclada con la Torá, y que estaban enseñando los falsos maestros, sobre todo los fariseos. Entonces, con esto vamos ahora sí a estudiar lo que aconteció en Hechos de los Apóstoles, porque vamos a ver que Shaul, al que llaman Pablo, está siendo acusado de apóstata, es decir, de andar y enseñar en contra de la Torá, de los mandamientos del Eterno. Pero vamos a comprobar que tal cosa no es verdad, que son acusaciones falsas, y la Escritura lo demuestra. Porque Shaul era celoso de la Torá, y él mismo lo dice en el libro de Filipenses, en la carta a los Filipenses. Volvamos ahora sí a Hechos de los Apóstoles, donde iniciamos este estudio. Volvamos al capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles, que ya con esos argumentos que vimos en el libro de Juan, nos van a ayudar a resolver este dilema que está causando mucha preocupación, está siendo objeto de desviación para los hermanos que están entrando en el camino, porque muchos los están desviando con sus falsas enseñanzas. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21 que estamos analizando, en el verso 21 dice: y están informados acerca de ti. Mire que primero le venía diciendo que muchos se habían convertido y que eran celosos de la Torá. Los judíos convertidos a Yeshua eran celosos de la Torá. Y sigue contándole y le dice: y están informados acerca de ti. ¿Quiénes? Aquellos que eran celosos de la Torá, que se habían convertido a Yeshua. Están informados acerca de ti, que estás enseñando a los judíos que viven entre los gentiles a que se aparten de Moisés. Y esa palabra que es utilizada para decir que se aparten de Moisés, realmente lo que quiere decir es que seas apóstata de la Torá o de la ley de Moisés. Es una palabra que está codificada con la G575 de la palabra apo, de donde viene la palabra griega apistemi, que es apostasía. Es decir, lo que le está diciendo es que los judíos celosos que se han convertido a Yeshua están informados de que Shaul, al que llaman Pablo, está enseñando en contra de la Torá. Entonces, vuelvo a repetir este versículo 21 de Hechos 21. Y están informados acerca de ti, de que estás enseñando a los judíos que viven entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciendo que no deben circuncidar a sus hijos, ni andar según
las ordenanzas establecidas. Aquí no habla de que él andaba conforme al legalismo rabínico, porque dice que ya eran judíos convertidos al mesianismo. Y si eran convertidos, estaban practicando la verdad de Yeshua. Entonces, dice, ellos están informados de que tú eres apóstata. ¿Ok? Están informados de que él andaba en apostasía, enseñando en contra de la Torá y sobre todo del mandamiento de la circuncisión. Pero mire lo que dice en el versículo 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque ya han oído que tú has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hermanos que tienen votos sobre sí. Tómalos contigo y purifícate con ellos, y paga con ellos para que rasuren su cabeza, y todos entren, y todos entenderán que tú no andas conforme a lo que han informado de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. ¿Sí ve? Él no andaba en contra de la Torá ni enseñaba en contra de la Torá, porque aquí les dice que él vaya a pagar su voto nazareo, por ejemplo, porque él había hecho voto del nazareato. Es un mandamiento que está en número 6:13, en el libro de Bamidbar, o números como le dicen. En el capítulo 6, en el versículo 13, dice que el voto del nazareato, en el voto del nazareato, se debe hacer este ritual de ir al templo, a la purificación, cuando se cumplen los días de su nazareato, porque el nazareato es ofrecido con un tiempo, ¿verdad? Entonces él estaba cumpliendo con la Torá, aunque el movimiento cristiano dice que Shaul enseña en contra de la ley de Moisés, pero no, acá es clarito que dice que él andaba ordenadamente cumpliendo la Torá, y aquí lo vemos cumpliendo un voto del nazareato, que es un mandamiento que está estipulado en el libro de Bamidbar, o número 6, versículo 13. Ahora continuemos. En el versículo número 25 dice, estamos estudiando Hechos 21, vamos al verso 25, dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito y acordado que no guarden nada de esto, solamente que se abstenga de lo que es sacrificado a los ídolos, de sangre, de estrangulado y de fornicación. Este es el versículo que lo utiliza el movimiento cristiano para decir que ya no hay que practicar nada de los mandamientos, y mucho menos la Brit Milá o la circuncisión. Pero resulta que este versículo que estamos viendo acá se está refiriendo a un hecho que ocurrió un tiempo antes, cuando se reunió el concilio, luego de que Kefa estuvo en la casa de Cornelio. Ustedes lo recordarán, que Kefa, el que llaman Pedro, fue a la casa de Cornelio, les enseñó Torá, les enseñó la Torá que enseñó Yeshua, y Cornelio recibió el Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo. Luego de esto tuvo que presentarse al concilio, y en el concilio él relató lo que había acontecido, que a un gentil había llegado el Ruach, o el Espíritu. Ese episodio está en Hechos 15, y de ahí salió una resolución de ese concilio encabezado por Jacobo, o Santiago, el hermano de Yeshua, y tomaron una determinación que es la siguiente. Vayamos a lo acontecido en esa época, en Hechos 15. Vamos un momento a Hechos 15, leamos desde el verso 19. Dice, en Hechos 15, 19, por lo cual yo juzgo que no se moleste a los gentiles que se convierten a Yahweh, sino que les escribamos que se abstengan de contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de animales estrangulados y de no comer sangre. Porque, aquí viene un detalle que es importantísimo,
para entender que no se está quitando la Torá ni ningún mandamiento. Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en los Shabbat, en las sinagogas. Entonces fíjense ustedes, no están quitando los mandamientos. Lo que sucede es que un grupo de judíos, fariseos, que se habían convertido, que habían creído en Yeshua, pero que no se habían apartado todavía de sus tradiciones, que todavía les quedaba difícil apartarse de los legalismos, como sucede hoy en día. Eso es algo que nosotros lo vemos a diario, porque hay judíos que se convierten. Por ejemplo, los judíos mesiánicos tienen mucha tradición todavía observan el Talmud, todavía observan legalismos humanos. Eso ocurre hoy, y estaba ocurriendo en ese momento, que era una tradición mucho más férrea. La gente se aferraba más a esas costumbres, mucho más que hoy. Entonces ese grupo de judíos, fariseos, estaban inquietando a los que comenzaban a practicar Torah, a los que comenzaban a entrar a la senda, los que se convertían, los que querían conocer de Yahweh, los inquietaban y los perturbaban apenas entraban al movimiento para que se circunciden y guarden toda la Torah, pero con sus costumbres, con sus rabinismos y con sus legalismos. Eso era lo que estaba ocurriendo. Por eso es que acá llegaron a un acuerdo en el Concilio de Jerusalén de que los gentiles que entren a la senda se les enseñe a no comer sangre, a que se aparten de la fornicación, que no coman animales ahogados que no hayan sido desangrados y que no coman nada sacrificado a ídolos. Pero no les dice que no van a conocer Torah ni que van a practicar Torah. No, porque aquí está diciendo que de la Torah van a aprender Shabbat a Shabbat en las sinagogas, porque ahí es predicada la Torah, enseñada la Torah. Entonces eso es importante. Entonces, acá, en este capítulo 15, que es el que nos trae toda la información que necesitamos para este estudio, en Hechos 15, 19 que leímos, en el versículo número 22 continúa diciendo, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la congregación, elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Shaul y con Bernabé y con Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por mano de ellos de esta manera. Así escribieron, de esta manera: los apóstoles y ancianos y hermanos, a los hermanos gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, los saludamos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros los están inquietando con palabras y perturbándolos vuestras almas, mandando a que se circunciden y a que guarden leyes, a los cuales nosotros no les hemos dado orden de hacerlo. Es decir, salió un grupo que se había ido a estos lugares a inquietar a los hermanos que estaban conociendo recién el camino, y los inquietaban para que ellos se circunciden y comiencen a guardar leyes. Aquí dice leyes, aquí dice la ley, pero ¿será, me pregunto, que está hablando de la Torá? ¿Será que está hablando que aquellos están enseñando la verdadera Torá? Porque recordemos que ellos eran fariseos y que estaban llenos de legalismo, que todavía no se los habían ellos quitado, no los habían apartado. Y eso lo entendemos por lo que dice en el capítulo aquí en el capítulo 15, en el versículo número 8, que vamos a analizar para darnos cuenta de que los que estaban perturbando a los hermanos estaban enseñando legalismos. Los hacían circuncidar, los obligaban, pero estaban enseñando legalismos. Y eso
era un yugo, una carga. En Hechos 15:8, en el versículo 8 de este capítulo 15, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. En el verso 8 de este capítulo 15 de Hechos dice: y Yahweh, que conoce los corazones, eso es importante, Yahweh conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, que verdaderamente se llama el Ruach HaKodesh, también como lo hizo con nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificándolos por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Yahweh poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Aquí tenemos el entendimiento, pero hay que analizarlo. Mire que aquí está hablando Kefa, al que llaman Pedro. Pedro se levantó en el concilio y habló acerca de aquellos judíos, fariseos, que se habían convertido en Yeshua, que aún inquietaban con sus legalismos y que obligaban a que se circunciden. Les dice: ¿por qué perturban a los hermanos poniendo un yugo que nosotros ni nuestros padres pudieron llevar? Yo me pregunto, ¿será que está hablando de la Torá? ¿Será que ese yugo que habla aquí Kefa, al que llaman Pedro, es la Torá? ¿Será que le está diciendo yugo a la Torá? ¿Algo pesado que no se puede llevar? Yo estimo que no, porque de lo contrario habría discrepancia y desacuerdo entre ellos, porque por ejemplo Yohanan, al que llaman Juan, dice otra cosa. Vayamos un momento, apartémonos un momento y vayamos a Primera de Juan 5:2. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2, empieza diciendo así: en esto conocemos que amamos a los hijos de Yahweh, cuando amamos a Yahweh y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor para Yahweh, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son yugo, no son carga. Eso lo dice Yohanan. Y si Kefa estuviera diciendo que el yugo es la Torá, estuviera en desacuerdo con Yohanan, con Juan. Y tal desacuerdo no existe, porque ese desacuerdo solo está en el interior de las personas que enseñan que ya no hay que cumplir la Torá, que ya no hay que circuncidarse. Muchos hermanos mesiánicos lo están haciendo, pero eso es un conflicto interno que tienen por la comodidad, porque piensan que es algo grave, que es algo duro de llevar. Pero sin embargo Yohanan dice que no es duro, que no es una carga, que no es un yugo. Y Kefa está diciendo en el concilio, cuando se levantó a dar su opinión, que no le parece bien que se esté inquietando a los hermanos que entran a la senda a que le pongan yugo. Entonces me pregunto, este movimiento, este grupo de hermanos judíos, fariseos que habían creído en Yeshua y que estaban perturbando a los hermanos, ¿qué le estaban enseñando? ¿Torá o legalismos? Porque él dice que es un yugo que les está poniendo. Entonces sabemos que es el legalismo, porque el legalismo era un yugo pesado, como les decía Yeshua. Yeshua les decía a los fariseos: ni ustedes lo pueden llevar, pero sí le quieren poner carga al pueblo. Eran los legalismos rabínicos que le habían agregado a la Torá. Entonces eso tiene que quedar muy claro, para saber que acá no se está enseñando en contra de los mandamientos, no se está enseñando en contra de la Torá, porque la Torá no es una carga ni es un yugo. Eso es lo que tenemos que aclarar. Ahora, Kefa, o Pedro como le llaman, aquí en esta disertación, en esta enseñanza, está refiriéndose a algo que profetizó Amós, el profeta Amós, y dice, a continuación de lo que venía hablando, estamos en Hechos 15, en el verso 14, dice: Simón, porque él realmente se llamaba Simeón, luego le fue cambiado su nombre a Kefa, ahora le llaman Pedro, pero él se llamaba Simeón y le cambiaron el nombre a Kefa, pero le dicen Pedro. Simeón, dice acá en Hechos 15:14, ha contado cómo Yahweh primero visitó a los gentiles para tomar de entre ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras escritas por los profetas, que dice:
después de esto volveré y restauraré el tabernáculo caído de David. Tengan en mente esto, es importante para lo que vamos a analizar, para saber que no se está quitando la circuncisión. Kefa dice que Amós, en el capítulo 9, en el versículo 11, dice, ellos hablan de esta manera porque se sabían toda la Torá. Yo les cito el verso para que ustedes sepan de qué está hablando, porque está hablando de un verso de Amós 9:11. Entonces Kefa se para en el concilio, aquí en Hechos de los Apóstoles 15:14, y en el verso 16 dice, después de esto volveré a restaurar el tabernáculo caído de David, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque a Yahweh, y todos los gentiles sobre los cuales es proclamado mi nombre, dice el Adón. En el versículo número 18 dice, conocidas son de Yahweh desde los siglos todas sus obras, por lo cual yo juzgo, dice Kefa, que los que de los gentiles se convierten a Yahweh no sean perturbados. Con la Torá jamás iban a ser perturbados, porque la Torá es una instrucción para tener vida, para hacer la voluntad de Yahweh. Entonces con la Torá no se perturba a nadie, porque fíjese que anteriormente leímos que decía que guarden solo estas 4 cosas porque Torá les van a enseñar todos los Shabbat. Entonces la Torá no perturba. Lo que perturba son aquellos que enseñan torceduras. Eso perturban a los hermanos y los están perturbando el día de hoy, enseñando torceduras porque los inquietan, porque les hacen entender que ya no tienen cosas que cumplir, sino solamente creer en el Hijo de Dios. Eso es lo que les enseñan. Pero eso es falso, porque la Torá hay que cumplirla, y hay que cumplirla en su totalidad. Ahora, si bien es cierto de algo, es que la circuncisión, el pacto de la Brit Milá o la circuncisión, no es para salvación. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Pero ese pacto de la Brit Milá sí es para obtener la promesa dada a Abraham de tener heredad en el reino milenial. Para eso sí sirve. Y el que no tiene Brit Milá no recibe la promesa, porque recordemos que cuando Josué cruzó el Jordán con el pueblo, ellos tuvieron que circuncidarse, tuvieron que celebrar el pacto de la Brit Milá para poder recibir la heredad. En el milenio, en el reino milenial va a ser igual. Sin circuncisión no hay heredad. Eso es claro. No es por salvación, pero sí es necesario en el reino milenial. Y ya lo vamos a entender. Porque recordemos que en el capítulo 44 de Ezequiel habla de la restauración del reino, porque lo que Amós está hablando aquí, que dice que será levantado el tabernáculo de David, está hablando nada más y nada menos que de la restauración del reino. Y Ezequiel también habla de esa restauración, incluido la restauración del templo, y dice en Ezequiel 44:7, del 7 al 9, sobre todo en el versículo 9 de este Ezequiel 44, que ningún extranjero incircunciso entrará en el templo. Y ahora fíjese lo que pasaba con Shaul respecto de este versículo, de esta prohibición de que ningún incircunciso podría entrar al templo. Veamos lo que sigue. Entonces, volvamos a Hechos 16. Vayamos a Hechos 16. Veamos un detalle que ocurrió luego de que él estuvo en el concilio y fue informado de todo lo que ocurrió. Shaul, al que llaman Pablo, comenzó una vez más a visitar las congregaciones, sus viajes misioneros, y fue a Derbe,
en Listra, y ahí encontró a Timoteo. En Hechos 16:1 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí que estaba ahí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, que era fiel, pero era de padre griego. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Ícono. Shaul o Pablo quiso que vaya con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquel lugar, porque todos sabían que su padre era griego. Me pregunto, ¿será que Shaul le practicó el brit milá o la circuncisión a Timoteo por miedo a que se enteren los judíos de que no estaba circuncidado, o porque era necesaria la circuncisión? Porque él venía días antes de un concilio donde acordaron que no se debe circuncidar a los que estaban entrando a la senda. Pero resulta que los que estaban entrando a la senda no conocían todavía Torah, del Shabbat a Shabbat. Pero si usted lee las cartas a Timoteo, usted se va a encontrar con que Shaul le dice a Timoteo que él ha sido instruido en toda la escritura desde muy pequeño. Es decir, Timoteo no se iba a perturbar cuando le digan que tiene que circuncidarse, como de hecho no se perturbó, porque él ya conocía Torah, pues. Y él sí sabía que uno de los mitzvot de Torah era que tenía que estar circuncidado. Porque es claro que Timoteo conocía la escritura desde muy pequeño, como lo dice en la carta de primera de Timoteo. Entonces él no se perturbó cuando le practicaron la brit milá, porque ya sabía que era necesario. Claro, si una persona viene a la Keilah y el siguiente día le decimos que tiene que circuncidarse, se va a perturbar, y eso no lo hacemos. De hecho, nosotros no obligamos a nadie a que practique brit milá o la circuncisión. No lo hacemos porque eso no se debe obligar, eso se debe enseñar, y el resto lo hace el Ruach en el corazón de cada uno. Pero lo que no está bien es que alguien se levante a enseñar en contra de ese mandamiento, que es un requisito en el milenio para tomar heredad y para entrar al templo. Sin brit milá nadie puede entrar al templo, menos un extranjero. Y tampoco hay heredad, sin brit milá no hay heredad. Es claro en el libro de Josué. Ahora, ya vimos que Shaul tomó a Timoteo y lo circuncidó, a pesar de que Timoteo era de padre griego. Entonces ahora sí vamos a entender lo que dice acá en Hechos de los Apóstoles 21, capítulo que empezamos esta enseñanza. En Hechos 21 vamos al verso 26. Dice, entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres. ¿Cuáles eran estos hombres? Aquellos que le dijeron que habían hecho votos y que vaya con ellos al templo para la purificación. Entonces, Hechos 21-26 dice, entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de su purificación, hasta que una ofrenda fuese ofrecida por cada uno de ellos. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano. Verso 28. Y dando voces, decían, varones israelitas, ayudad, este hombre que por todas partes enseña a todo el pueblo en contra de la ley y en contra de este lugar. Y además ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Fíjense ustedes, ningún extranjero incircunciso podía entrar al templo.
Mire lo que dice. Dicen que Shaul supuestamente, era una versión que no era verdad, ya lo vamos a ver, supuestamente había metido a un extranjero, a un griego, en el templo. Y eso era gravísimo. Eso era profanar. Eso era hacer y actuar en contra de la Torá, en contra de un mandamiento. Y Shaul jamás iba a hacer eso, como de hecho no lo hizo, y ya lo vamos a entender. Pero mire de qué lo acusan. Lo acusan de enseñar en contra de la Torá. Lo acusan en contra de actuar en contra del templo, porque dice, él está enseñando en contra de este lugar, y ellos estaban en el templo. Entonces suponían que él era un transgresor de la Torá, porque se imaginaban que había metido a un extranjero incircunciso en el templo. Mire lo que sigue diciendo. Porque en el versículo 29, porque antes habían visto que él estaba en la ciudad con un tal Trófimo, que era de Éfesos, el cual pensaban que Pablo lo había metido al templo. Es decir, ellos suponían, no es que lo habían visto, sino que se imaginaron que como él andaba con un griego, con un extranjero, entonces había profanado el templo, había transgredido la Torá, había hecho un acto totalmente desagradable ante los ojos de Yahweh, un acto de inmundicia, porque así lo dice Yahweh en Ezequiel 44:7, que eso es un acto de inmundicia, un acto que él desprecia, que un extranjero entre a su templo incircunciso. Entonces, acá es imposible que Shaul esté enseñando en contra de la circuncisión. Primero porque él sabe que está profetizado por Ezequiel que en el reino milenial, y él no sabía cuándo iba a ser el reino milenial, por cierto, porque él ya esperaba ese momento. Él, de hecho, hay versos en el que dice que pronto vendrá Yeshua y su reino. Entonces jamás iba a enseñar o iba a permitir que alguien enseñe a que no se circuncide, porque no iba a poder entrar en el templo. ¿Y cómo se le puede coactar, cómo se le puede interrumpir, impedir a alguien que quiere conocer a Yahweh en su plenitud, que quiere practicar su Torá, que quiere vivir una vida llena de Yahweh, sin entrar al templo? ¿Cómo se puede permitir eso? Es imposible. Shaul sí sabía esto, lo que nosotros recién estamos aprendiendo. Shaul lo sabía de memoria. Él era instruido a los pies de Gamaliel, era conocedor de la Torá. Entonces jamás iba a ser, estaban acusando, pero que no era verdad, por lo que dice Lucas, que está narrando este libro de Hechos de los Apóstoles, porque en el verso 29 de este capítulo que estamos analizando, del capítulo 21, dice, porque antes lo habían visto en la ciudad con un tal Trófimo, que era de Efesio, del cual pensaban que Pablo lo había metido al templo. Pensaban, no dice que lo metió, ellos creían, suponían. Y sobre eso lo estaban acusando, porque era algo gravísimo. Entonces, estimo yo que con lo que hemos estudiado hoy, con lo que hemos analizado el día de hoy, nos queda claro como para continuar ya las enseñanzas encaminadas a otros temas, porque en realidad sí quería y estaba preocupado de que este tema quede bastante claro, porque lo están usando en muchos lugares. De hecho, el movimiento cristiano totalmente apóstata utiliza estos versos para quitarle a la gente la idea, a las personas, a los creyentes, que es necesario practicar la brit milá, la circuncisión, y con eso le están quitando a aquella persona que crea que ya no se tiene que practicar el brit milá o la circuncisión,
le están quitando la oportunidad de recibir heredad en el reino milenial, en el reino de Yahweh. Sin Brit Milá, simplemente no se recibe herencia. Así que imposible que el concilio de los Sholiat o apóstoles o los emisarios, como le digan, hayan acordado que jamás van a practicar ese mandamiento. Porque si nosotros aplicamos la lingüística o la lógica, en aquel versículo en el que dice que no se debe, que por ahora no practiquen nada de estas cosas, si usted lo analiza, la referencia a la palabra utilizada, dice el diccionario Strong, que se trata de una negación cualificada, que no es una negación absoluta. Y eso quiere decir, según hemos analizado en lo que tiene que ver con lingüística, con dialéctica, que cuando es una negación cualificada es porque tiene un tiempo, esa negación maneja un tiempo, es decir, es por un tiempo, no es algo absoluto. El griego que hizo esa traducción sí sabía que se estaba refiriendo a una negación que tenía un tiempo determinado. Entonces, no es que se está diciendo que ya nunca iban a practicar los mandamientos, que ya había que dejarlos sin que los practique, porque entonces estarían enseñando en contra de lo que enseñó Yeshua, de lo que dice en Mateo 5, 17, 18 y 19, donde enseña que él no vino a quitar la Torá, donde dice que hay que practicar y que ninguna letra de la Torá va a ser quitada hasta que el cielo y la tierra pasen, y donde dice que cualquiera que enseñe un mandamiento muy pequeño será visto como insignificante en el reino de Yahweh, y que el que los enseñe será visto grande en el reino de Yahweh. ¿Acaso los discípulos, los apóstoles, los Sholiat, no sabían esto? Claro que sabían. Entonces ellos no iban a enseñar en contra de la Torá. Por muy pequeño que sea un mandamiento, ellos no lo iban a quitar. Y también conocían que cuando venga Yeshua en el reino milenial, va a pagar a cada uno conforme a sus obras, según dice en Apocalipsis 22, versículo 14. Vengo a pagar a cada uno conforme sus obras. Bienaventurado el que guarde la Torá. Bienaventurado el que guarde la Torá, porque él entrará a la ciudad. Él va a heredar, el que guarde la Torá. Y la circuncisión o el pacto de Brit Milá es parte de esa Torá. Mateo 5, 19 dice: cualquiera que enseñe en contra de estos mandamientos, por muy pequeño que sea. Y si ustedes ven el mandamiento de la Brit Milá muy pequeño, insignificante, no se puede enseñar en contra de ese mandamiento. No, por el contrario, hay que enseñar que hay que practicarlo. Eso es lo que les traía el día de hoy. Espero que esta enseñanza sea para edificación, que con esto se aclare el pensamiento de muchos hermanos que estiman que solo los mandamientos que les agradan son los que se deben cumplir, y así están enseñando. Y eso es contrario a lo que enseñó Yeshua. Así que, hermanos, bendiciones de todos los que hacemos la Keilah Emet Nefesh o Verdad de Vida de Guayaquil, Ecuador, para todos los hermanos de los 35 países que están siguiendo nuestras enseñanzas, nuestros temas, semana a semana. Bendiciones, hermanos, y que Yahweh los bendiga.